Indigenismo peruano. Trabajó para el curso Historia del Arte Latinoamericano 2025 a cargo del profesor Juan Manuel Faciolo de la Universidad de Quilmes. El artista a trabajar, Francisco Lazo de los Ríos, nacido en 1823, fallecido en 1869. La obra, el título de la obra, El indio alfarero, habitante de las cordilleras del Perú, pintada en el año 1855. La técnica, óleo sobre tela. Sus dimensiones, una altura de 1,38 m por un ancho de 88 centímetros. Pertenece a la colección del Museo de Arte de Lima, Perú. Y vemos acá un daguerrotipo con el artista con atuendos característicos peruanos. Las obras de este artista. Se lo reconoció en su tiempo principalmente como retratista. Sin embargo, incursiona en una temática indígena que difunde en sus viajes a Europa. Su estilo es más bien sencillo y plástico, con un gran dominio del claroscuro y los colores naturales. La pintura de Lazo, nos comenta Juan Villacorta Paredes en el año 1972, se caracteriza por ser académica, pero distinguida por aportes muy personales. Se ve en sus cuadros un claro concepto de síntesis, un trazo vigoroso que define una buena figura y una excelente composición a base de grandes planos contrastados por fuertes luces y sombras. Sus personajes reposados, de aspecto melancólico, revelan el carácter del artista tímido y poco comunicativo. Su color en tonalidades y valores, con preferencias neutros, pero armoniosos, nos dejan ver un buen dominio del oficio. Aquí estamos viendo ya un retrato del autor que se llama Retrato de Felipe Pardo y Aliaga, que se encuentra en el Museo de Osma en Lima. ¿Quién fue este retratado? Un poeta satírico, dramaturgo, abogado y político peruano, perteneciente a la élite aristocrática limeña. Sí, este artista que estamos analizando, Lazo, va a ser favorito de la aristocracia de su país. Y comencemos ya viendo una obra, ya preparándonos para ir viendo la obra en cuestión que vamos a analizar. La obra en cuestión se llama Las Tres Razas. Fue pintada hacia 1859, se encuentra en el Museo de Arte de Lima y mide 81 centímetros por 105 o 1,05 m. Les comento que en el mercado del arte, en todo lo que tenga clasificación iconográfica, siempre va primero la altura y después el ancho. Las Tres Razas, también llamada igualdad ante la ley, está estructurada a partir de preferencias o referencias personales de Lazo, quien buscaba resolver en sus cuadros aquellas diferencias raciales que reconocía en sus escritos. Y aquí estamos viendo cómo a través de una obra que parece muy académica, muy europea si gustan, en toda su cuestión iconográfica, hay a través de lo iconológico un mensaje diferente. Esto entra en las academias, entra en las exposiciones, es bien visto en Europa en su tiempo, no parece vanguardista como pasa con el modernismo brasileño o el muralismo mexicano o las vanguardias rioplatenses, pero oculta cosas que son realmente innovadoras, cosas que tienen que ver con la denuncia, con la protesta, con la visión de su sociedad, diferente a lo que plantea a simple vista una obra que parecería muy académica y muy tradicional. Inclusive en los rostros, en las miradas, en los gestos, se ve una cuestión de opresión, de marginación, que a simple vista parecería estar velada por la anécdota. Vemos acá también otra obra que se llama La Hilandera, del año 1849, un óleo sobre tabla de 40,5 por 23,5 centímetros, pequeña, se encuentra en el Museo de Arte de Lima. Nuevamente, una pintura que muestra, diríamos, tipos de vestimenta, de oficios característicos que lo ven bien a través de la sociedad aristocrática, de mostrar una cuestión más bien anecdótica de la sociedad peruana, sin necesidad de caer, vieron, en la vanguardia o en lo contestatario. Pero siempre se ven rostros como de sumisión o rostros que en algún momento en la mirada nos están diciendo cosas, ¿no? Con respecto a esa sociedad. De todos modos, es un pintoresquismo muy interesante, porque a través de ello se puede ver, vieron, vestimentas y demás elementos que corresponden a la historia, vieron, del Perú. La lavandera, pintada cerca de 1858.
o Chirca, como se dice en arte, ¿no? Alrededor de. Colección Museo de Arte de Lima, otro óleo sobre lienzo de 1,06 m por 61,3. Y se vieron de una manera, vieron, totalmente casual el retrato de esta lavandera que está tendiendo ropa en una terraza, con elementos característicos de alfarería propios de la sociedad donde ella está inmersa, ¿no? La pintura, les repito, es de una calidad técnica académica, con rasgos muy bien detallados, con excelente trabajo de perspectiva, con elementos, vieron, que hacen a, a la tradición también del pueblo a la que pertenece. Pero vamos a analizar acá el habitante de las cordilleras del Perú, también llamado habitante de la Puna, indio alfarero. Chirca, o aproximadamente 1855, la obra. Colección Museo de Arte de Lima. Óleo sobre lienzo. Su altura, 1,38 m por 88 centímetros de ancho. Recibió la mención honrosa en la Exposición Universal de París del año 1855. Ahí se puede ver que era muy aceptado en el mundo europeo y que era muy difícil que entrara una obra que tuviera muchos rasgos vanguardistas. Éramos bien tradicionales estas exposiciones en cuanto a la cuestión académica pictórica. No en otros rubros, pero sí vieron en la pintura. Y vamos a analizar esta maravillosa obra que a simple vista parece como las anteriores, ¿vieron? Costumbrista, atuendos de la sociedad, diferentes atuendos según la clase social, pero esconde muchas cosas esta obra. Y así todo entró en la academia, o entró en la parte académica sin ningún problema, y entró también en la exposición universal. La invención del indio, el habitante de la cordillera. A través del estudio del famoso cuadro del artista Francisco Lazo, se ubica el surgimiento de las primeras imágenes modernas, escuchen bien, modernas, de lo indio en el contexto de un quiebre mayor, bajo la premisa de que nuevas definiciones culturales reconfiguraron de manera drástica viejas nociones coloniales de etnicidad y de diferencia. Es decir, que hay una visión que aparentemente parece, sí, es el retrato de un indio alfarero, pero ¿cómo está hecho ese retrato para mostrarnos algo más de esa sociedad? Recuerden que estamos hablando del arte latinoamericano, y el arte latinoamericano empieza a definirse después de las independencias. Primero tenemos el arte precolombino, a la llegada de los conquistadores, luego tenemos el arte virreinal o colonial, bajo dominio de ese, ese reino español que domina todo, y después está de las independencias la intención de definir cada país que se independiza a través de un arte que hoy en día sigue estando, vieron, reformulado. Todavía se sigue, vieron, tratando de encontrar la identidad a través del arte latinoamericano. Bueno, pero lo interesante acá es la huaca, así se le llama también. La huaca es lo sagrado. Huaca puede ser una momia, puede ser también una vasija, que es parte de un tributo, ¿no? Bueno, a través del análisis de esta huaca, de esta vasija, se ven cosas muy inquietantes. Las élites culturales limeñas promovieron la construcción de un esquema discursivo que tenía al indio como figura legitimadora. Lo anterior no solo implicó la creación de un concepto cultural, sino también su definición como objeto visual. Para ello tiene como punto de partida la obra Habitante de las Cordilleras del Perú, que, junto al retrato de Gonzalo Pizarro, fue creado por el pintor Francisco Lazo. Les recuerdo, vivió del año 1823 a 1869, para representar el Perú en la Exposición Universal de París, celebrada en el 55, como mencionamos anteriormente. Pero estamos viendo acá que en esta pieza de alfarería se ve a un personaje que va a ser sacrificado, ¿vieron? Y está atado, ¿vieron? Con una cuerda al cuello, y que también esa cuerda le va atando parte de la parte baja del cuerpo, que incluye, ¿vieron? Los genitales, porque según se sabe, las personas que iban a ser sacrificadas eran también, vieron, emasculadas, eran también, vieron, castradas, como una cuestión de tributo, una cuestión de sacrificio mayor. Pese a su composición sencilla y directa, que la vemos completa, Lazo, el artista, empleó una nueva idealización del indio.
Destaca la figura en cerámica o la huaca del cautivo castrado y maniatado que el protagonista sostiene entre las manos, que sirvió al pintor no solo para legitimar las piezas precolombinas frente a las ambigüedades en torno a sus estatus como obras de arte, sino como recurso retórico para denunciar la opresión colonial y para establecer un desplazamiento temporal que vinculaba el pasado prehispánico con el indio moderno. Frente a las imágenes del indio vilipendiado, empobrecido, incapaz de la autodeterminación, Francisco Lazo presenta un personaje que, sobre un fondo neutro, como estamos apreciando, ocupa casi la totalidad del espacio pictórico y mira con gran dignidad al espectador, a nosotros. Contrapone esta imagen al retrato de Gonzalo Pizarro como representación de la barbarie y atrocidad de la conquista española. Así el pintor establece un diálogo entre la idea del indio abstracto y anónimo frente a la individualidad del europeo, en quien proyecta sus propias ansiedades sobre las distinciones raciales. Miren qué análisis complejo puede tener esto y cómo el artista, diríamos así de manera coloquial, zafa en una exposición que, si esto se hubiera sabido, no hubiera entrado jamás esta obra. Aquí tenemos el retrato de Francisco Pizarro, conquistador, que vivió del año 1475 a 1541. Pero este no está pintado por Lazo, está pintado por Amable Paul Coutan, que vivió de 1792 a 1837. Es un óleo sobre lienzo, pintado por un francés que mide 72 por 56 y se encuentra actualmente en el Musée d'Histoire de France, asociado al Palacio de Versalles. Bueno, aquí lo tenemos al conquistador y vamos a contraponerlo, ven, al indio alfarero. Eran- Las dos obras pueden haber entrado perfectamente en la exposición o en la academia, si gustan, en Europa o en la sociedad peruana, tanto una francesa como la otra local, porque tenían que ver con lo histórico y no planteaban conflictos ni dilemas. Pero sí sabemos, como hemos visto recién, que la del indio sí plantea el conflicto. Vamos a ver otra obra que es más compleja en cuanto a cantidad de personajes, que también nos plantea el mismo tema. Luis Montero, nacido en Piura, 1826, fallecido en Callao, 1869, estamos hablando de un pintor académico peruano, uno de los más importantes y más referenciados en el siglo XIX. En 1847 recibió una beca del presidente Ramón Castilla para estudiar en la Academia de Florencia. Era habitual que viajaran a Europa, ¿no? Para codearse con lo académico. En 1853 vuelve a recibir la segunda ayuda estatal del presidente peruano Rufino Echenique. Volvería a Florencia en el año 1861 para encumbrarse en este último viaje a Italia al pintar los funerales de Atahualpa. Esta es la obra que nos compete. Según Marco Iván Cabrera Hernández, en Montero confluyen dos tradiciones artísticas, el academicismo florentino de la escuela italiana que lo formó y la escuela francesa que asimiló y se evidencia su obra cumbre, Los funerales de Atahualpa. Ahí tenemos un- una fotografía vintage del artista y su firma. Luis Montero, Los funerales del Inca Atahualpa, del año 1867. Una obra realmente viajera. Fue por todas partes y volvió después a su Perú natal, porque era una obra que era muy admirada, una obra de las que los europeos se volvían locos por ver esto, porque era anecdótico, histórica, pero en cierto sentido también, y a diferencia del indio alfarero, que es más autóctono en cuanto a su retrato, es falsa en muchos aspectos. Óleo sobre tela, mide 4,20 de altura por 6 metros, es muy grande. Ahora lo vamos a ver en contexto museístico. Y se encuentra en el Museo de Arte de Lima cuando logra descansar, porque viajó por todos lados y fue admirada por todos lados. Es una obra que no se cansa uno de ver los detalles, el contexto histórico y aparte los personajes que están divididos del lado izquierdo y del lado derecho. Los funerales de Atahualpa. Es una pintura academicista, vuelvo a reiterar, del artista peruano Luis Montero, que desarrolla el tema histórico de las exequias del último emperador inca. Corresponde a un óleo sobre tela de grandes dimensiones, 420 por 600 centímetros o 420 por 6 metros, con un peso aproximado, fíjense el peso, 200 kilos. Fue realizada en Florencia,
entre el año 1865 y 67. Acá estamos con 2 años de ejecución, siendo expuestas, escuchen bien, en Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, antes de llegar a Perú en 1868. Restaurada entre el año 2010 y 2011 y actualmente forma parte de la muestra permanente del Museo de Arte de Lima. Ahí la ven, miren el tamaño que tiene la espectadora y la visitante del museo, para que puedan ver el tamaño. Viene a la usanza del academicismo más propio del siglo XIX francés en el Louvre, supónganse en la época de la Academia, la época de Ingres, donde se planteaban esos grandes lienzos, o la época del famoso pintor David, ¿no? La obra es realmente maravillosa. Bueno, ahí tenemos un poquito el análisis que tenemos que hacer del lado izquierdo, del lado derecho. Están estas mujeres que son las viudas del Inca, ¿no? De Atahualpa, y que están llorando como planideras, ¿vieron? Des- Desarmándose en llanto, en gritos, como era la costumbre, y están la parte eclesiástica, el párroco, el cura, ¿no? Y que inclusive ha caído un candelero. El candelero es el que lleva una vela, ¿no? Candelabro, más de dos, candelero, una vela. Y atrás se ve un esquema, ¿vieron? De arquitectura, diríamos, incaica. A ver, hay tantos detalles en este cuadro que mejor empecemos leyendo lo que allí se indica. La escena se basa en porque estos cuadros son para leerlos, ¿entienden? De izquierda a derecha, como si uno estuviera leyendo un texto. Hay tantos detalles, como decimos, que la escena se basa en un pasaje de la historia de la conquista del Perú, que es escrita por un extranjero, William Prescott, y representa el momento que las esposas del Inca irrumpen en la iglesia, donde los españoles celebraban las exequias de Atahualpa. El dramatismo de este episodio es recreado por el pintor a través de los 33 personajes que rodean al cadáver y delante de un fondo escenográfico que muestra una fantasiosa arquitectura inca. La composición demandó a Montero varios años de trabajo, al menos entre 1864 y 1867, 3 años, momentos en que Perú se enfrentaba con España tras la invasión de las islas de Chincha. El pintor exhibió la obra en Florencia y varias capitales sudamericanas antes de presentarla en Lima, donde fue aclamada tanto por su aliento monumental sin precedentes en el país, como por el clima nacionalista imperante tras la derrota final de las pretensiones colonialistas en la región. Lo que aquí nos indica es que durante la Guerra del Pacífico fue llevada como botín de guerra al país del sur y que gracias a las gestiones de don Ricardo Palma fue devuelto. ¿Y quién fue William Prescott? William Hicking Prescott, nacido en Salem, Massachusetts, el 4 de mayo de 1796, fallecido en Boston el 29 de enero de 1859, conocido más como William H. Prescott. Fue un historiador hispanista protestante estadounidense. Y aquí tenemos una versión clásica de su historia de la conquista del Perú, ¿m? Colección Ideas, Letras y Vida, que editada en ediciones en la Ciudad de México. Se puede conseguir, si quieren una copia, pueden conseguir en internet, hay versiones editadas actualmente. Y aquí tenemos un daguerrotipo con la imagen de este escritor. Bueno, a ver qué nos define. Su cinta descripción hace el historiador del arte, señor Alfonso Castrillón. Frente al dinamismo de la izquierda, llama la atención la horizontalidad que se advierte en el derecho. Las mujeres del Inca luchan por acercarse a su cadáver, pero los soldados se lo impiden. También los curas que hacen el eje con la columna. La diferenciación de los dos mundos está planteada. El nativo, reprimido, de rodillas o tendido, que está en el caso, ven, aquí del lado izquierdo, se ha quebrado como el candelabro del primer plano, ¿eh? Es decir, que cae. Lo español, de pie, hierático, ¿vieron? Hierático significa solemne, ausente de vida en la mirada, inconmovible. Pizarro mira al futuro, mientras el Inca ha desaparecido para siempre. ¿Se dan cuenta el mensaje velado a través de las posiciones, las actitudes, la, la composición de líneas de la obra y las actitudes de los personajes? Es maravilloso este análisis.
Continuemos con el análisis. Una de las críticas que recibió el cuadro fue la fisonomía de las mujeres del Inca, las cuales tienen rasgos europeos. Ustedes estarán notando eso, ¿no? Parecen españolas. Los críticos, nos cuenta el analista, enfatizaron el abismo que existía entre la representación del Inca y de sus collas. El Standard and River Plate News de Buenos Aires alabó los rasgos intensamente peruanos del Inca muerto, en contra de esas mujeres demasiado e incluso vulgarmente europeas. Más que mujeres peruanas de raza imperial, decía otro crítico, son tipos italianos de los alrededores de Roma o de Florencia. Interesante, ¿vieron? A ver si nos acercamos con la lupa. Fíjense. Ahí está el Inca, sí, por supuesto. Atahualpa, sus rasgos característicos de incas, por supuesto. Miren atrás la arquitectura, ¿no? Con elementos propios de la iconografía incaica. Y las damas, sus viudas, el niño no, miren, que tienen rasgos evidentemente españoles y gustan, o italianizantes, según el analista que acabamos de leer, vulgares. Y cómo erguido, vieron, está el clero, y sin embargo, vieron, están postradas las señoras, las viudas. Bueno, ahí está la firma, ¿ven? De Montero en el cuadro con un marco espectacularmente europeo, como corresponde a estas obras. Vamos a verlo en su contexto. Y recuerden el análisis de los dos escritores, ¿no? Miren qué hermoso marco, si es así lo que corresponde para estas obras. El análisis de William Prescott en su Historia de la Conquista del Perú. Y el análisis, vieron que hace Alfonso Castrillón, que es más rudo. Bueno, pero les presento, que fue profesor mío en la facultad, Roberto Amigo, eh, un historiador del arte argentino, muy bien premiado, muy bien tenido en cuenta en el ámbito académico, nacido en el año 1964, es docente de Historia del Arte Argentino del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ha sido becario de investigación de Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, del Fondo Nacional de las Artes, de la Asociación de Research Institute of Art History y del Rockefeller Foundation en el Museo de Barro de Asunción. Ha publicado numerosos ensayos sobre arte rioplatense del siglo XIX y XX y escribe un libro que se llama Tras un Inca. Roberto Amigo, Tras un Inca, fue premiado por el premio Telefónica y su sponsor fue Fundación para la Investigación del Arte Argentino. En este maravilloso libro hace un análisis completo de la obra, se los recomiendo ampliamente y podemos leer, a ver, algún párrafo para poder ilustrar. A ver, la descripción científica de los cadáveres era la prueba habitual que debía sortear un pintor de historia. Descripción estimulada por el gusto por lo macabro de la sociedad rioplatense. Santiago Estrada también se preocupó los rasgos físicos de la muerte. El cuerpo de Atahualpa es un profundo estudio del cadáver. Junto a él se percibe olor a muerto, la desviación del labio superior, la rigidez de los músculos, el color cárdeno del rostro, producido por la asfixia y sus ojos velados por la última lágrima. Fíjense, interesante toda la descripción que hace en este libro que pueden adquirir, por supuesto, se puede conseguir en un libro que tiene más de 130 páginas, unos cuantos artículos, capítulos, perdón, y vale la pena para el análisis de esta obra completa tras un Inca. Si bien es un historiador del arte argentino, vuelca su análisis en esta obra, a esta obra maravillosa de Montero. Bueno, ¿qué les ha parecido este análisis del indigenismo peruano, una de las vanguardias latinoamericanas, que no parece tanto, ¿no es así? Y es la más conservadora, pero que a través de estas dos obras nos ha develado que se puede hacer denuncia y enmascararse tras un trazo académico, que por ahí no lo tiene el muralismo mexicano, ni la vanguardia rioplatense, ni el modernismo brasileño, que son mucho más osados y avanzados sobre la vanguardia, pero Perú es más tradicional en su sociedad, o lo era, pero al final de cuentas estos dos autores pueden, y yo diría que Lazo va mucho más allá, ¿no? Pueden denunciar parte de la opresión
de la que tanto ha hecho el arte a través de, el capítulo de la búsqueda de una identidad latinoamericana. Muchas gracias.